Bienvenida a este video donde quiero responder a las preguntas más frecuentes que me dejaron en el post pasado que he dejado en la comunidad sobre opciones financieras. Y la primera pregunta que se repitió varias veces fue ¿cómo elegir el strike ideal y cuál es el momento ideal para entrar con opciones? Voy a explicarte esto desde el punto de vista de un comprador de opciones porque ahí no me especificaron si era compra o venta de opciones, lo cual es muy diferente. Un comprador de opciones es diferente a un vendedor neto de opciones, pero voy a enfocar esta explicación al lado comprador. Si no has visto mi video, cómo elegir el mejor strike, te lo dejo aquí para que vayas allá, profundices mucho más en lo que te voy a decir ahorita. Desde el punto de vista de day trading, vámonos a 5 minutos, donde te quiero mostrar cómo es que yo te recomiendo que elijas tus strikes y de esa manera aumentar tus probabilidades de éxito. Lo primero que debes entender es que cuando eres un comprador de opciones, tú quieres que tu contrato se valorice, tú quieres que tu contrato gane valor y se meta in the money. En esta área que tenemos aquí en los calls y en esta área que tenemos acá en los puts. Queremos que nuestro contrato escale y vaya ingresando a esa área. Entonces lo primordial que tú debes entender al momento de aplicar una estrategia de compra de opciones es la volatilidad implícita. Por ejemplo, si nosotros vamos a operar en contratos que vencen en solo 4 días, que es lo usual para day traders, podemos ver que la volatilidad implícita en Apple es de un casi 60%. Usualmente la volatilidad implícita de Apple cuando está bajita está por debajo de 30%. Lo cual, si yo voy a hacer una compra de opciones en Apple, yo no lo haría en este momento con Apple, porque la volatilidad implícita está alta, lo que significa que los contratos ya están caros, ya tienen valor por esa volatilidad implícita que tienen, y les va a costar un poco más valorizarse así la volatilidad implícita estuviera bajita, y al momento que tú entras con una volatilidad implícita bajita, estás entrando con una ventaja al momento en que esa volatilidad implícita ingresa a los contratos. Tú ganas esa volatilidad implícita. En este momento no te la estás ganando. En este momento estás pagando de más. Es como pagar caro por algo. No está tan exageradamente alta, pero sí está alta. Entonces, ¿por qué menciono esto ahora en esta pregunta del strike, del momento ideal? Porque tú puedes tener el mejor momento para entrar, está un soporte, te gusta un triple piso, lo más seguro es que suba, y tú quieres irte a los calls y buscar tu contrato y comprar, ¿cierto? Pero puede ser que tengas un buen análisis, pero ese contrato tiene volatilidad implícita alta. Entonces después es cuando me dicen, Mari, yo entré en ese soporte, compré un call, pero no se valorizó o la acción subió, pero hasta perdí dinero por eso. Y es porque, bueno, ahí juegan factores como que escogieron contratos muy lejos de in the money y también volatilidad implícita alta, ¿ok? Entonces, primero, pregúntate cómo está la volatilidad implícita en el momento en que voy a comprar mis contratos. Es mejor que esté bajita, si eres un comprador. Luego, tú vas al gráfico y vas a hacer tu análisis. Una vez ya determinaste que está bien comprar contratos en este momento por la volatilidad, ahora yo voy a fijarme técnicamente, dependiendo de la estrategia técnica que yo tenga, lo que me gustaría ver. Entonces va a depender. Me gusta el cambio de tendencia, me gusta entrar en tendencia, me gustan los extremos, los soportes. Ya tienes que decidirlo. Supongamos que tu enfoque es entrar en tendencia, en la tendencia que tenga la acción en el día. Entonces en este momento Apple está haciendo un retroceso después de esta gran vela verde. No hay una tendencia muy clara todavía porque apenas empezó a moverse el mercado, pero supongamos que estoy viendo una oportunidad para entrar en una continuación de un desplazamiento alcista. Entonces, lo que yo te sugiero es que siempre veas técnicamente, tal vez yéndote a un marco temporal más grande, donde están los siguientes niveles importantes. Entonces, para mí este de aquí es un nivel importante, donde hubo un retroceso, una caída. Y si yo opero extremos, estoy cerquita allí, ¿no? Está cerquita el precio allí. Y un soporte este de acá. Yo podría decidir entrar allí en una continuación de tendencia alcista, pero salirme antes de esta resistencia. Entonces, vamos a suponer que sí, está dando la entrada y tengo este nivel de resistencia aquí. Entonces, lo que yo te sugiero siempre es que
cuando vayas a elegir un strike, debe estar mucho antes de ese nivel. Entonces, este nivel es 213.12, yo buscaré un strike 212 o 211, de hecho, podría ser. Entonces voy a mi trade y busco aquí en los calls strike 211 o el más lejano que es el 212. Podría ser este strike de aquí que estaría at the money o este de aquí que está in the money. Yo me iría más por at the money porque tiene un equilibrio entre el costo de este contrato y su cercanía con in the money. Ya in the money me parecen que están demasiado caros. Entonces, lo que yo te recomiendo con strikes de compra es que te vayas por un contrato que esté muy cercano in the money, usualmente at the money, que tengan un delta de por lo menos 0.40 o más, porque eso significa que va a tener una mayor probabilidad de entrar in the money. Si tú le colocas aquí la probabilidad in the money, si tú le pones la probabilidad in the money, te va a decir que tiene un 40% de entrar in the money. Y mientras más abajo en la grilla, vas a ver que esa probabilidad va bajando. Y es porque la probabilidad de que Apple llegue a, por ejemplo, 2.25 en 4 días es de 9.86%. Es muy bajita. Estos contratos de aquí abajo, cuando la acción se mueve a favor rápido, o sea, si yo ahora entro, compro este contrato, está barato, pero está lejos de in the money, ahí tengo la desventaja de que está lejos de in the money, la probabilidad de que se valorice es muy bajita y tengo el tiempo en contra. Es muy poquito tiempo para que llegue hasta allá, teniendo en cuenta el movimiento promedio en un recorrido de 5 minutos. Entonces es como decir, si yo voy al strike 2.22, mira dónde está 2.22, está por acá arriba. Entonces la probabilidad de que Apple llegue hasta allá en 4 días es muy bajita, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Si yo ahora mismo compro ese contrato y Apple, por X y razón, empieza a formar velas como esta, pero consecutivas, una explosión, una euforia, ese contrato se va a valorizar muy bien. Por eso hay personas que se me gané el 500%, el 1000% de este contrato, porque hubo un movimiento parabólico, tal vez porque en ese momento ingresó mucha volatilidad implícita por X o Y razón, y el contrato se disparó. Empezó como a volar, ¿no? Entonces, eso es lo bueno. Es como el lado positivo de comprar contratos que están lejos de in the money porque ellos escalan rápido y van obteniendo mucho valor. Mientras que si tú compras este de aquí, el que está at the money, pues te va a dar valor, pero no tan rápido, no tan acelerado como un contrato que esté más alejado, ¿ok? Porque la probabilidad de que se metan in the money empieza a aumentar cada vez más y eso le da mucho valor. Y si lo hacen mucho antes de los 4 días, pues también. Así que si tú tienes una visión muy alcista, muy alcista, tú crees que puede haber una explosión porque hay razón, información que tienes, o investigación, o una noticia que viene para Apple, no sé, que tú tienes como ese análisis de que puede dar un salto grande en unos pocos días, entonces vete a contratos que están más lejanos porque se valorizan muy bien, pero si Apple no se mueve contundentemente a tu favor y se queda en rango, sube poquito a poco, ese contrato va a perder valor más rápido que este de acá. Por eso yo prefiero contratos que están más cercanos porque no estoy más pendiente a que haga un salto, ¿no? Un movimiento parabólico, que eso es algo muy inusual, sino que me voy más por lo usual, ¿no? Por la probabilidad que tenga de moverse hacia allá en ese periodo de tiempo. Ya lo haces cuando tú, por ejemplo, un movimiento alcista de Apple en un día, ¿no? En una tendencia alcista, ¿cuánto dura? Este día, por ejemplo, de 2.06 a 2.09 fueron $2, pues es un movimiento alcista promedio en 5 minutos. Entonces tú vas viendo, bueno, desde aquí, por ejemplo, hasta este rebote que produjo, ¿cuánto es eso? ¿No? Entonces yo puedo decir, ok, un movimiento alcista en Apple puede ser $2 hacia arriba, $3. Y eso te ayuda a ser realista con si va a llegar a ese nivel que tú crees o no va a llegar. Si va a llegar a ese strike, ¿no? Entonces si yo elegí el strike 2.10,
que es este que está acá, 2.10, y mi análisis es que va a llegar a 2.13, entonces yo tengo que preguntarme, ¿es eso posible para Apple hoy en 5 minutos? Que desde el punto donde yo voy a entrar hasta allí se pueda mover eso está dentro del movimiento promedio de Apple o no está. Y ahí es cuando muchas personas cometen el grave error de, es que mi capital es pequeño y yo solo puedo comprar este de aquí, el 2.20. Pero no tienen en cuenta esa probabilidad de que llegue a 2.20 y para que un contrato tenga valor y te dé buena ganancia debe superar su strike, 2.20 en este caso. Entonces se empieza a mover a favor, pero como tienen el strike 2.20, se mueve muy despacio. Esa ganancia sube poquito a poquito y cuando hay un retroceso de unas 2 velas rojas sencillas, que no tienen que ser tan grandes, pierden todo eso y más, y ya están negativos. Entonces cuando el precio retoma, donde ellos estaban ganando dinero, ya están perdiendo. Es por eso. Y por eso yo les digo que si van a comprar contratos muy OTM, pues ese es el riesgo. Si te quieres ir más por probabilidad, alta probabilidad, entonces vete más por contratos que están at the money o cerca at the money. Porque tienen una probabilidad de money alta y es lo que tú quieres, que entre en the money. Si por ejemplo tú vas a hacer un swing, me voy a ir a ver las diarias, va a depender de la estrategia técnica que tú tengas, ¿no? Si yo voy a poner aquí mis niveles, yo estoy mirando que está en una resistencia en velas diarias. Y la tendencia general de Apple en este momento es bajista, ¿no? Así que yo estoy viendo probabilidad de caída allí. Entonces yo podría ya con eso decir, ok, voy a entrar en un put. Primero miro la volatilidad implícita, está bajita, entonces tengo luz verde. Si está alta, tienes que tener en cuenta lo que puede pasar, ¿no? Que tiene ya volatilidad implícita, ya están caros y pues eso le va a costar un poco más, aunque no significa que no se vaya a valorizar tu contrato, sino que le cuesta más. Y te va a costar más invertir ahí. Entonces ahí yo digo, ok, en velas diarias estoy viendo esto, estoy viendo una resistencia, estoy viendo un siguiente nivel importante aquí en 169, aunque aquí tenemos otro soporte donde podría quedarse el movimiento bajista, ¿no? Entonces, una vez yo técnicamente, dependiendo de mi estrategia técnica, por eso es que yo siempre digo, aunque tú operes opciones financieras, tienes que saber sobre análisis técnico, porque así tú sabes qué strike elegir y todo eso. Entonces así yo ya sé que antes de 189 voy a buscar un strike. Así que voy a mi grilla y busco un contrato que venza en por lo menos el tiempo que yo crea que pueda demorar Apple en llegar allá. Entonces, ¿cuál es el promedio de una tendencia bajista en Apple? Por ejemplo, estas 4 velas bajistas de aquí, es un desplazamiento bajista. Pueden ser $27 aproximadamente, unos 25 en promedio, $25, una caída en Apple, como esta. Entonces tú vas a medir cuánto dura una caída en Apple, en promedio. No una caída estrepitosa, no busques una caída así como con un gap abajo y continuación, busca algo más usual. Entonces, teniendo en cuenta que son más o menos unos $25, yo ahí podría decir que puede llegar hasta aquí. Desde el punto de entrada, vamos a poner que yo quiero entrar ya, de 209 a 189 son $20. Entonces sí está como dentro del rango de caída promedio que puede tener Apple. Así que esos $20, más o menos, ¿en cuánto los puede alcanzar? Entonces, por ejemplo, en esta caída lo hizo en 4 velas consecutivas rojas. Aquí lo hizo también con unas 4 velas consecutivas. Así que más o menos en unas 4 velas podría llegar hasta allí. Y si tenemos en cuenta de pronto que se quede un poquito en rango y luego baje, pues le vamos a ampliar un poco más de tiempo para darle más tiempo al contrato. Entonces, si tú crees que puede tardar 4 días, porque son 4 velas de un día, entonces dale mucho más, dale el triple de eso. ¿Por qué? Porque se puede quedar en rango, en esa resistencia, porque puede hacer un rebote a mitad de camino, así que dale más tiempo. Así que yo me iría por un contrato de un mes, por lo menos. Entonces voy a 30 días, mira que ahí ya estoy determinando cuánto tiempo puede demorarse en llegar allí, cuál es el strike que yo voy a buscar,
Y ya, teniendo en cuenta eso, el movimiento promedio, ya elijo mi strike. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el 189, voy al área de los puts y busco 189. Entonces, sería este de aquí el strike que yo podría elegir. Pero como está unas casillas lejos de at the money, no es lo que me gusta a mí en particular, a menos que tenga un análisis en el que yo sé que lo puede alcanzar muy rápido, como te dije ahorita, que haga un movimiento hacia abajo muy fuerte y se me valorice muy bien, puede ser. Pero a mí me gusta más irme por lo usual y por la probabilidad de money. Entonces me gusta que sea alta. Entonces me voy por ejemplo, este de aquí o el 205. Mira que la volatilidad implícita no está tan alta como lo está para el 2 de mayo. Entonces, para un swing sí estaría bien. Así que si yo escojo este 205, significa que a partir de aquí, si empieza a caer, 205 queda cerca y ya yo simplemente dejo que corra la ganancia hasta que llegue cerca a mi nivel de salida. Ya puedo gestionar como yo quiera. O puedo especificar cuando me esté ganando un 20% de mi prima, un 50%, cierro. Es así como te lo recomiendo y como yo al momento en que yo compraba contratos lo hacía, y de esa forma el teta y el delta no jugaban en mi contra tanto como buscando contratos más lejanos a in the money. Y es así como elijo contratos de acuerdo a estos parámetros que te acabo de decir al momento de elegir el strike. ¿Qué estrategia me recomiendas si mi capital es de 500 o de $1000? Si tengo un capital pequeño, ¿cuál estrategia me recomiendas? Hay varias estrategias que puedes aplicar, pero debit spread es una de las estrategias que si eres comprador, como la gran mayoría de las personas que noto que me siguen son más compradores de opciones. Si eres comprador, en vez de comprar, por ejemplo, este contrato, vamos a volver al ejemplo. Este de aquí, yo quiero comprar este porque ya hice mi análisis de Apple en velas diarias. Así que si yo voy a comprar este contrato, me va a costar $650. Eso va a salir de mi cuenta en este momento. Pero con un debit spread, lo que tú haces es combinar dos contratos, compras uno y vendes otro, y vas a ver que esa cantidad va a reducirse. Entonces, por ejemplo, un debit spread se construye así. Tú vas a comprar, por ejemplo, vas a elegir este de aquí y a la misma vez vas a elegir vender un contrato que esté más OTM. Por ejemplo, yo decido este de acá, el 200. Cuando yo le doy clic me dice debit. Entonces estoy haciendo un debit spread. Y lo que yo voy a pagar por entrar en esta operación, teniendo la misma visión, ¿no? Son solo $163. En vez de 650 que iba a pagar con un solo contrato normal de compra put, aquí estoy reduciendo ese costo inicial a 165. Entonces ves cómo baja bastante, y cuando baja mucho tu costo inicial para entrar en esta operación, también lo hace tu ROI, o sea, tu retorno a la inversión. Porque no es lo mismo cuánto me gané sobre $650 que invertí a cuánto gané sobre 165 que invertí. Tu ROI va a subir. Entonces, si tú tienes un capital pequeñito, no podrías comprar solamente este, sino que tendrías que hacer una combinación de dos contratos como un debit, donde vas a invertir solo 165. ¿Cuál es la ventaja del debit? Pues esto, que vas a entrar con un capital mucho más reducido, vas a aumentar tu ROI, y la desventaja es que tienes un techo para tu ganancia. A diferencia de yo comprar este de aquí, si yo solamente compro un put normal, pues la acción puede bajar y caer y yo puedo dejar ese contrato abierto y ganar mucho dinero porque no tengo un techo para mi ganancia. Pero con un debit spread sí lo tengo. Tengo un techo para mi ganancia. Lo máximo que yo puedo ganar son $337. Aquí me lo dice. Así que es mucho mejor hacer un debit spread si eres comprador neto de opciones. Otra pregunta, ¿cómo manejar el riesgo con opciones financieras si mi capital es pequeño? Se trata de los activos que vas a utilizar. Entonces, si tu capital es pequeño y quieres comprar contratos siguiendo las indicaciones que di, cerca de in the money, estos de aquí por lo menos, que son contratos que van a estar más caros. Con un capital pequeño en Apple tú no podrías hacerlo a menos que hagas un debit spread, ¿no? Como te enseñé ahorita. Pero si tú quieres ser un comprador neto de opciones
con un solo contrato, no con dos como el David Spread, sino que compra simple, pues tendrías que irte a activos que cuando tú veas los contratos que están aquí en esta zona, si es la zona que tú quieres trabajar, tengan contratos que estén dentro de tu presupuesto. Por ejemplo, Nike es una acción que tiene contratos cerca de In the Money que son económicos. Vas a pagar mucho menos por este contrato, por entrar. Entonces, lo que te recomiendo es que vayas a, por ejemplo, Finviz. Ve a Finviz, es lo que yo hacía antes, y vas a crear tu portafolio. Tú puedes decir, ok, quiero tener unas 7 acciones, pero mi capital es pequeño, quiero comprar contratos que estén cerca de In the Money, pero que sean económicos, así que me voy a ir a diferentes sectores y voy a ir buscando en Thinkorswim cómo son los contratos de estas empresas. Entonces me voy a Microsoft y miro los contratos que tiene. Entonces obviamente te tienes que ir también a la grilla de contratos que vaya con tu tipo de trading o de inversión. Si tú eres swing trader, pues tienes que irte a contratos de por lo menos 30 días y ahí vas a ver cómo se ven. Cada uno va a tener un presupuesto diferente, ¿no? Pero una cuenta pequeña, tal vez tú busques contratos que no superen los $200. Para swing es difícil. Es más complicado porque son contratos que vencen en 30 días, 60 días y son contratos que van a estar caros en esta sección cerca de In the Money, ¿no? Entonces, si tú eres más day trader, pues puede ser más sencillo para ti encontrarlos. Y así vas buscando en todas estas industrias las que más te gusten, las que más resuenen contigo y vas a buscar sus contratos para ver si te convienen a nivel de las primas que tienen en la zona de At the Money o cerca de In the Money. Otra cosa súper importante que va con el manejo de riesgo al momento de crear tu portafolio, no solamente es que la prima se ajuste a tu presupuesto por operación, sino que también te fijes en la diferencia entre bid y ask. Entonces, para mí, si yo voy a hacer day trading y voy a entrar y salir rápido a mercado, yo buscaría contratos que no tengan más de 10 de diferencia, mucho menos de 10. Ahora mismo la diferencia entre bid y ask en Microsoft es de 10. A veces se sube a 15. Entonces ahora mismo yo para Microsoft no haría scalping de comprar rápido, entrar a mercado rápido o un day trading, porque si yo lo hago así a mercado, pues voy a tener que asumir ese costo de ese spread. Entonces, parte del riesgo es que escoja activos que también tengan un spread muy, muy pequeño entre bid y ask. Entonces, yo siempre recomiendo a los principiantes, sobre todo, que se enfoquen más bien inicialmente, en vez de acciones, se enfoquen en ETFs. Que se enfoquen más bien en índices o ETFs o fondos de inversión que tienen unos contratos que no tienen mucho spread. Entonces, la diferencia entre bid y ask es mucho más pequeña porque tiene mucha liquidez, hay mucho volumen de transacciones y por eso es pequeña. Si tú te vas a una empresa como Nvidia, como Amazon, tienen más spread y va a ser más difícil gestionarla a menos que entres a bid o que negocies la entrada. Pero si tú quieres entrar al mercado rápido, porque este es un tipo de trading o de inversión, pues vas a asumir un costo allí en el spread. Así que si eres principiante, si quieres manejar muy bien tu riesgo, entonces busca más bien entrar en índices que tengan esa diferencia entre bid y ask muy pequeñita. Y pues si no va con tu prima, porque en este momento QQQ tiene unas primas de 600, ¿no? Están altas. Si tú te vas a un día, pues ya bajan a 360. Pero solamente tienes un día. Si eres day trader, tal vez quieras hacerlo con un día. Si vas a cerrar el contrato hoy. Pero aunque sea day trading, yo no recomiendo que te vayas a contratos de un solo día, sino más bien contratos que expiren en una semana por lo menos, para que le des tiempo también a la operación de que se mueva, de que el precio se mueva durante el día. Si tú vas a hacer un day trading más largo donde vas a gestionar, si vas a hacer un scalping, tal vez sí te vayas a contratos de un día, porque tú entras y sales muy rápido, en segundos, no necesitas tanto tiempo. Pero si tú eres day trader que abre esta operación en este momento y te gusta gestionarla,
Es decir, estás ganando dinero y buscas como me voy a ir con la tendencia o voy a ir subiendo mi stop y eso puede tardarse unas horas, ¿no? Entonces ahí sí te recomiendo que te vayas a por lo menos de una semana para que ese teta no sea tan perjudicial. Por ejemplo, si nos vamos a la zona del teta, te vas a dar cuenta que los contratos que vencen en un día en QQQ tienen un teta alto. Por ejemplo, este Strike at the Money tiene un teta de 1.95, mientras que los que vencen, por ejemplo, en 7 días, el mismo Strike tiene un teta de 0.57 nomás. Pero la prima es más alta, mucho más alta. Así que eso es lo que pasa con contratos que están muy próximos a expiración. En resumen, al momento de crear tu portafolio, mira las primas de los contratos. Si tú eres una persona que le gusta más operar cerca de in the money, por lo que te describí al principio, que busca más la probabilidad de entrar in the money, que pueda ser más probable que tú ganes dinero con el contrato sin esperar un gran movimiento como con contratos que están más lejos, tienes que mirar entonces si estas primas entran en tu presupuesto o no. Si no, vas a buscar otras acciones, otros ETFs que te puedan dar esa prima que tú buscas. Y luego vas a mirar el spread, la diferencia entre bid y ask, que sea corta, para que así tú sepas que estás pagando muy poquito por esa entrada si entras a mercado. Ya después de eso, ya tú decides, ok, de esta prima que me cuesta 3.60, si la acción se va en mi contra, ¿cuánto voy a perder? Y yo lo que recomiendo en general es siempre entre el 1 y el 2% de tu capital total. Cuando tú estés perdiendo ese dinero, pones un stop allí o cierras la operación. Y ahí también estás manejando muy bien el riesgo. Otra pregunta es, ¿cómo estimo la ganancia o la pérdida que voy a tener con mi contrato? También supongo que es a nivel de compra de opciones. Primero, pues haciendo lo que expliqué al principio, tú mirar el gráfico, hacer tu análisis, cuánto se mueve en promedio. Si yo estoy haciendo day trading en un día, cuánto se puede mover en promedio la acción hacia mi nivel de salida. Yo tengo especificado, voy a salirme en este soporte o en esta resistencia. Entonces, si es day trading, pues ya tú sabes que tu salida es antes de 4.72, por ejemplo. Entonces ya tú debes entender más o menos cuánto hay desde mi entrada, cuántos dólares desde mi entrada hasta allí, y si eso es algo que se puede alcanzar hoy. Una vez ya tú sabes eso, lo que puedes hacer es mirar el delta, que es esta letra griega que te dice que por cada dólar que suba o baje QQQ en este caso, tu contrato va a ganar, por ejemplo, 0.50 o va a perder 0.50 si se va en contra. Entonces ya tú sabes que este contrato se va a ir valorizando 0.50 por cada dólar que suba QQQ. Y así puedes estimar más o menos, ya sabiendo cuántos dólares hay de tu entrada hacia tu resistencia, teniendo en cuenta el delta, cuánto más o menos se puede valorizar tu contrato de aquí a allá. Es un aproximado, una estimación, porque aquí tenemos letras griegas que también influyen en delta, como el gamma, y el teta también juega su papel importante si tú eres más swing trader, ¿ok? Ya sabes que el teta es este valor que se le descuenta a tu contrato por cada día que pasa. Así que aunque tú estés ganando dinero porque estás subiendo hacia tu resistencia, hasta el otro día tú vas a perder 0.57 solamente por teta. Así que es importante que entiendas que es aproximado, es un aproximado, pero delta te ayuda a estimar aproximadamente cuánto podrías ganarte hacia esa salida que tú tienes analizada. Otra forma es con el Analyze Trade. Supongamos que yo quiero comprar este contrato porque tengo una opción alcista de QQQ, le doy clic y voy aquí a Analyze Trade. Vas aquí donde dice Risk Profile y aquí simplemente vas a mirar. Ahora mismo QQQ está aquí en 471.71. Así que si en este momento tú entras en una compra de call y QQQ empieza a caer, tú puedes estimar cuánto podrías perder hacia cierto nivel. Entonces, por ejemplo, si yo digo, ok, yo me voy a salir si supera este nivel, 4.70, tú puedes ir aquí, buscas 4.70, vamos a fijarnos en la línea morada, que es la que nos indica cuánto perdería o ganaría hoy. Entonces busco 4.70 y si ahora mismo llega a caer a 4.70, yo perdería $102 aproximadamente. Es una estimación. Entonces, si yo me quiero salir en 4.60, perdería 485. Y así vas mirando aquí este número que te va indicando que hacia atrás, lo que pierde el contrato hacia atrás, porque la acción está cayendo, entonces es lo que perderías en promedio.
Y si se va hacia arriba, a partir de 471.60 que está ahora mismo, hacia arriba, si yo decido salirme en 490, por ejemplo, mi salida es en 480, no tan lejos, 480, busco 480 aquí y aproximadamente ganaría $476. Es un estimado, entonces así como también lo puedes ver. Otra pregunta que me hacen es cómo saber si la volatilidad me garantiza que mi opción será vendida, por ejemplo, en 2 meses. La volatilidad no garantiza nada, o sea, tú no sabes cómo se va a mover un activo, hay cierto porcentaje, ¿no?, que te va a indicar acá cuál es la probabilidad de movimientos en el activo, que es la volatilidad implícita, ¿no?, ese estimado que tienen los inversionistas de que puede moverse la acción hacia arriba o hacia abajo, pero no sabemos al final cómo va a estar esa volatilidad, ¿ok? Entonces, lo que es más importante es el momento en que tú compras el contrato, que sea en un activo que tenga buena liquidez, buen volumen de transacciones, como son los índices, como SPY, QQQ. También hay acciones que tienen buena liquidez, como por ejemplo Apple, que te puedo decir que en 2 meses tú podrías cerrar tu contrato sin problema, porque son contratos que tienen un buen open interest, que es lo que te va a indicar también que vas a tener contrapartida o volumen. Entonces, si te fijas en SPY, tiene bastante open interest los contratos, lo cual te dice que es muy líquida y que vas a tener contrapartida. Lo más probable es que tengas contrapartida al momento que quieras cerrar tu contrato con ganancia. Así que para que tú te sientas más seguro, segura al momento de determinar si alguien te va a comprar tu contrato o vas a poderlo cerrar en el momento en que quieras venderlo, busca entonces activos que tengan buen open interest en los contratos, y eso te va a indicar que vas a tener contrapartida lo más probable. Otra cosa que te va a garantizar poder cerrar tu operación es que los contratos que elijas no estén muy OTM, sino que estén más arriba, porque si te fijas, mientras más cerca al precio de la acción, más open interest tienen, ¿ok? Más interés hay, así que los puedes cerrar con mayor facilidad. Y otra pregunta que me hacen es cómo iniciar con opciones, con un curso. Si tú quieres algo estructurado, un paso a paso, algo que tú digas, ok, esto es lo que tengo que aprender primero, porque es el fundamento de las opciones, luego sigue lo demás, entonces te recomiendo un curso que maneje esa estructura, que tú vas a aprender como en una escalera progresivamente. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a YouTube, queremos aprender gratis y vamos a ver muchos videos y lo que más probable es que te termines confundido o confundida. Entonces, cuando yo empecé, yo aprendí por YouTube muchas cosas iniciales de las opciones. Empecé con estrategias puntuales porque creo que muchos de nosotros buscamos estrategias, no queremos aprender ya las estrategias. Pero eso fue un grave error porque yo no tuve en cuenta los fundamentos de las opciones. Antes de tú aprender estrategias, tienes que aprender cuáles son los conceptos más importantes sobre opciones financieras que te van a dar ese fundamento. Por ejemplo, el strike, fechas de expiración, las letras griegas, la probabilidad in the money, qué significa at the money, out of the money, in the money. Todo eso es fundamental que tú lo entiendas al principio antes de seguir con estrategias. Entonces, si tú quieres un paso a paso organizado, una estructura, pues te recomiendo un curso. Pero si quieres aprender por tu cuenta, no tienes el presupuesto ahora mismo para comprar un curso, pues te recomiendo que empieces por la base de todo, que es esto que te acabo de decir. En mi canal tú puedes ver videos que tienen que ver con qué es in the money, qué es at the money, qué es el strike, qué es un contrato de opción, o sea, realmente qué significa un contrato de opción. Yo ni siquiera tenía esa definición, o sea, yo decía, esto es apalancarse. Yo simplemente busco este contrato y me apalanco, ya, eso es todo. Así empecé yo. Pero yo no entendía lo que había detrás de esto. A nivel de oferta y demanda, a nivel de compradores y vendedores de opciones. Yo solamente me fui siempre por el lado comprador. Pues no entendí el lado vendedor, que es prácticamente otro 50% de lo que son opciones financieras. Y me estaba perdiendo de un potencial muy bueno. Así que te recomiendo empezar por allí. Los calls, que son puts. Y ya después te vas yendo a estrategias puntuales que vas a entenderlas muy bien cuando tú entiendes los conceptos básicos. Eso es todo por hoy. Espero que este video haya sido de gran utilidad para ti. Déjame aquí abajo en los comentarios qué más preguntas tienes sobre opciones financieras y hasta la próxima.